con una autoridad fuerte. Ahí está en los debates del 53 la influencia de Alberdi, de las bases, porque Alberdi, con el ejemplo chileno de la Constitución de 1833, que tenía en su cabeza un régimen que no fuera una tiranía, pero que tuviera una autoridad lo suficientemente fuerte, y tomaba la expresión prestada de Bolívar, que fuera un rey al que le llamáramos presidente. Esto es, que fuera lo suficientemente fuerte para ser el agente de la transformación de un país que había que armar. Esto me parece central para entender esta voluntad de un poder que no fuera arbitrario, pero que sí tuviera un fuerte tono autoritario, en el sentido de una autoridad por encima del resto, con facultades muy extraordinarias. Esto se ve bien porque también se ve en Chile, en el presidencialismo chileno. En el caso argentino, a diferencia del americano, la iniciativa legislativa del presidente o la intervención federal, que fue un recurso muy importante en los presidentes, el caso de Irigoyen es muy clave, y la idea del estado de sitio como facultad presidencial, si bien son o compartidas o avaladas por el Congreso, te dan un poder con mucha capacidad de acción, aunque con recursos inciertos, porque el Congreso también pesa si es que dentro del Congreso hay partidos con la suficiente capacidad de armar propuestas y respuestas. Un punto que aún hoy genera polémica. ¿Quién fue el primer presidente argentino? Esta situación está sujeta a interpretación. ¿Fue acaso Cornelio Saavedra el presidente de la primera Junta de Gobierno a partir de 1810? En realidad se trataba de un cuerpo colegiado. ¿Fue Gervasio Antonio de Posadas el primer director supremo que manejó, junto a otros dirigentes luego, el primer poder central, efímero? ¿Fue acaso la primera experiencia presidencial la de Rivadavia, aunque no fue presidente de la República Argentina? ¿O hay que esperar a la Constitución, primero Urquiza, o quizá pensar en Mitre, el primer presidente de la Nación Unificada? Salvo la presidencia de Rivadavia, prácticamente no tenemos algo que pueda llamarse presidencia, aunque sí podríamos hablar de las distintas tentativas de constituir una autoridad ejecutiva. Tentativas que primero son colectivas, las juntas, la primera junta, la junta grande, luego los triunviratos, y recién con el directorio hay un, no sé si llamarlo ejecutivo unipersonal, cuya autoridad es más bien bastante limitada por la falta de consenso que hay en todo el conjunto de las provincias, de los estados provinciales. Entonces, es decir, una falta de autoridad bastante grande. De manera que esto nos da mucho tema para hablar de lo que evoca el concepto de presidencialismo, que es una concentración de poder muy grande. Tenemos entonces poderes transitorios en una situación que alguna vez yo llamé de transitoriedad permanente. Es decir, de una situación en la cual siempre se estaba por constituir un país, una nación nueva, un orden constitucional, y siempre se fracasaba. 1810. Comienza la etapa independiente de lo que luego sería la Argentina con la Revolución Porteña. Y no gobierna un ejecutivo unipersonal, sino una junta. Gobierna en nombre del rey de España, y el presidente de esa junta es Cornelio Saavedra. En diciembre de 1811 se disuelve la Junta Grande y se designa un triunvirato. En 1814 se instala la figura de director supremo, cargo que ocupan Posadas, Alvear, Rondó, Álvarez Thomas y Pueyrredón. No era un presidente, pero se le parecía. En la precariedad de la época era un poder unipersonal, pero no fue aceptado por muchas provincias. En 1820 en Cepeda varios caudillos derrocan al directorio. Desde los años 20 hasta 1852 viene una etapa de federalismo. El poder reside en cada una de las provincias soberanas. Buenos Aires busca dotar al país de una constitución y de un gobierno central. En el Congreso de 1826 se crea la figura de presidente, pero no de la Argentina, sino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ocupa el cargo Bernardino Rivadavia.
10 meses después se sanciona una constitución que es rechazada por las provincias. Fue una breve pero intensa experiencia la de Rivadavia, quien renuncia en junio de 1827. La década revolucionaria estuvo marcada por un altísimo grado de provisoriedad. Ninguna de las instituciones creadas durante ese periodo logró sobrevivir a la crisis del año 20. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, Rivadavia sentó los cimientos institucionales de ese Estado. Cimientos institucionales que perdurarían, no todos ellos, pero muchos de ellos, durante el resto del siglo y más allá. Rosas fue gobernador de Buenos Aires durante muchos años. Su gestión se pareció a la de un presidente, aunque claro está no lo fue. Había una confederación, estados soberanos, pero Rosas gobernaba la provincia más rica, regulaba la economía, era el jefe de los ejércitos de la confederación y llegó a ser el encargado de las relaciones exteriores de todas las provincias. Bueno, Rosas diría que es un intento exitoso de construir un orden político relativamente estable, digamos que lo que yo diría como cuestión inicial básica. El periodo que precede al rosismo es un periodo de constantes crisis, de incapacidad de los gobiernos, aún algunos muy lúcidos, con proyectos muy claros y coherentes, etcétera, que no logran no solo crear una estructura de poder, sino construir sobre todo un poco de legitimidad en la población que lo sostenga. Y bueno, el gobierno de Rosas es el primero, diría yo, que logra crear una organización política estable. Que incluso reconocen sus opositores, aquellos que fueron enemigos acérrimos de Rosas, si algo le reconocen a Rosas hacia el final de su gobierno es que él es el primero que ha logrado de alguna manera disciplinar a la población, soliviantada por el propio proceso revolucionario, y disciplinar también a las otras entidades estatales que estaban en competencia con la de Buenos Aires. Es el tema del Rosas. No sé si se puede decir que hubo un modelo económico específico del rosismo. En ese sentido yo diría que el gobierno de Rosas continúa bastante los proyectos económicos previos. En ese sentido, algo que en la historiografía tradicional se contraponía mucho, la época de influencia rivadaviana, tanto el gobierno de Martín Rodríguez como Rivadavia como presidente, con el rosismo, y hoy día más bien se tiende a pensar que en diversos aspectos hay mucha continuidad. La gran diferencia, diría yo, es que Rosas logra aplicar un programa económico o una política, mientras que los gobiernos anteriores tienen enorme dificultad de aplicar cualquier política. Lo interesante es que para hacerlo, una de las virtudes del rosismo es su capacidad de percibir que tiene que negociar con una serie de poderes alternativos o de realidades que gobiernos anteriores habían intentado vencer, imponer, digamos, de arriba abajo un sistema de poder, una organización política, un proyecto económico de arriba abajo, y Rosas un poco, a partir de la crisis de esas experiencias pretéritas, un poco Rosas lo que, llega a entender, creo que la inteligencia política básica de Rosas es esa, llega a entender de que hay una realidad que es necesario tener en cuenta para recién a partir de tomarla en cuenta intentar modificar algo. Entonces negocia con los estados provinciales, negocia con los sectores populares, negocia, etcétera, etcétera, ¿no? Con los grupos indígenas, de la frontera también. Es decir, una parte del éxito de la política de frontera de Rosas también tiene que ver, en parte con la amenaza, con lo militar, pero sobre todo, diría yo, con la capacidad de negociar con esos grupos indígenas, como lo hace también con los estados provinciales, con los sectores populares. Lo que viene después de la caída de Rosas es Justo José de Urquiza, el primer presidente constitucional de la Argentina. Luego del corte vamos a retomar con la Constitución del 53, la organización nacional e institucional y esa primera presidencia de la Confederación Argentina. Ya venimos. Este fin de semana.
Y seguimos en Noticias de la Historia. Una vez caído Rosas a manos de los ejércitos comandados por Justo José de Urquiza, empieza el periodo de organización nacional y de construcción de instituciones nacionales. Aparece la primera presidencia constitucional del país. La segunda vez en la historia argentina en que aparece el nombre, el título presidente, es después de la experiencia rivadaviana de la década del 20 en el siglo XIX, tras la caída de Rosas y con la Constitución de 1853, que crea el cargo de presidente de la República. El Congreso Constituyente se reúne sin Buenos Aires y eligen para ese cargo a Justo José de Urquiza. La Constitución de 53 hace una, digamos, elimina definitivamente la organización confederal, elimina definitivamente, bueno, ya esto está dado en el Acuerdo de San Nicolás, elimina definitivamente el carácter de independencia soberana que tenían las provincias e instituye un régimen de división de poderes, de alguna manera. Esta Constitución organiza un Estado federal. Entonces, el Estado federal reserva para cada una de las partes reunidas, los estados que lo componen, ciertas atribuciones soberanas, pero elimina su carácter de sujetos de derecho internacional, es decir, elimina su carácter de independencia absoluta. Por lo tanto, nace una nueva nación, un Estado nacional, bajo una forma de Estado federal. A mí lo que me parece importante del proceso de unificación nacional, tras Rosas, tras Caseros, es la idea de un país que quiere vivir con un marco de instituciones y no con un patriarca como había sido precedido. Porque fíjate que en nuestra tradición, este autoritarismo modernizador que tiene un Alberdi, que piensa una república posible para el desierto, continúa viva, como si la Argentina siempre fuera un desierto y como si, sean militares o sean civiles, los que llegan tienen que refundarla. Y a mí me parece que la tradición que inaugura Urquiza y la Constitución del 53 es un país regulado por instituciones. Lamentablemente nuestra historia política nos ha mostrado que las instituciones no siempre se respetan. En realidad, los que detentan el poder de turno pueden o no cumplir con las instituciones. Para ocupar ese sillón se debía ser argentino nativo o hijo de ciudadano argentino, católico, más de 30 años y disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o entrada similar. Sus facultades eran jefe de la administración pública y comandante de las Fuerzas Armadas, reglamenta las leyes del Congreso, jefe de la capital, sanciona o veta leyes, nombra jueces de la corte, embajadores, puede declarar la guerra, establecer el estado de sitio, pero tiene la imposibilidad de ser reelegido inmediatamente. Cuando venció su mandato en 1860, Urquiza se negó a ser reelecto, como proponían algunos. Es el caso de Juan Bautista Alberdi. Esto sentó un precedente, hubiera sido una flagrante violación de la Constitución que había sido sancionada poquito tiempo antes, 7 años antes. Lo siguió a Urquiza Santiago Derqui, abogado, que vendría a ser el segundo presidente de la Confederación Argentina. Bartolomé Mitre es el primer presidente de la nación unificada, con Buenos Aires. Asume en 1862, gobierna desde el fuerte que estaba en este lugar, donde hoy tenemos la Casa Rosada, y es el mismo Mitre quien construye aquí frente a la Plaza de Mayo el antiguo Congreso Nacional. Pocos lo saben, pero aún hoy está dentro de este edificio que ocupa la AFIP. Mitre, en buena medida, fue el fundador del Estado Nacional y esto es muy claro en lo que tiene que ver con la necesidad de establecer una base institucional para el Estado Nacional. La década del 50 fue muy importante en la sanción de una Constitución, pero la obra no pudo seguir adelante, sobre todo por lo que fue la decisión de Buenos Aires ya a fines del año 1852, el mismo año de la caída de Rosas,
Por esta razón quedaron las bases legales, pero no llevaron, digamos, la construcción institucional fue muy limitada en los años 50. Recién en los años 60 y con la presidencia de Mitre vamos a dar un avance muy importante en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la estructuración del gabinete, el ordenamiento de las finanzas públicas, el impulso de las escuelas nacionales, de la educación media, una rearticulación de las relaciones diplomáticas a nivel internacional, la necesidad de establecer vínculos mucho más sólidos con Europa fundamentalmente, presentar un perfil de tratar de enfriar sobre todo el frente latinoamericano, ¿no? Porque en realidad, en todo caso, desde la perspectiva del rosismo y del urquicismo se había tratado de tener una posición más cordial respecto de las relaciones latinoamericanas y en el caso de Mitre intenta alinear claramente a la Argentina dentro del contexto europeo. La Plaza de Mayo, además de ser el lugar del pueblo, simboliza la relación entre la gente, la sociedad y el poder presidencial, por la presencia de la Casa Rosada. Y aquí también estuvo el fuerte, en épocas de colonia o en las primeras épocas independientes. Fue Domingo Faustino Sarmiento el primer presidente que utilizó bastón y la banda celeste y blanco. Era la creación de símbolos presidenciales basados en una tradición monárquica y de a poco se iba afirmando, se iba moldeando la institución presidencial. En 1880, Roca, con apoyo del interior, vence al gobernador de Buenos Aires, Tejedor, con las armas y en las urnas, y consolida así el Estado-Nación. Se le quita una parte de la provincia de Buenos Aires para armar la capital federal. Roca es el primer presidente con territorio federal y con manejo real sobre las provincias, al concentrar moneda y ejército. Los presidentes fundadores, si uno piensa en Avellaneda, en Sarmiento, en Roca, esta tarea de armar un Estado, de crear un Estado nacional, en un régimen que, por la tradición nuestra de anarquía, provincias y caudillos, que es realmente el suelo en el que se arma el Estado Nacional argentino, tuvieron esta función fundadora realmente de armar un Estado y armar una nación. Por eso son las presidencias fundadoras, con todo el legado de esos hombres del siglo XIX y con toda la generación del 80 en el contexto que le tocó vivir, que era una generación de hombres públicos con vocación de Estado. Según el historiador Félix Luna, a partir de 1930 crece la costumbre de llamar al presidente Su Excelencia o Excelentísimo Señor. Es Alfonsín el que va cambiando esta denominación, indudablemente poco democrática, por la más sencilla Señor Presidente. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.